de 12.27. Como ya tenemos la latitud, que son 21 grados, eso no nos preocupa, solamente quedaría por calcular el ángulo horario. Ahora bien, para calcular el ángulo horario, si se acuerdan, tenemos que utilizar esta formulita donde tenemos que calcular el TSV, que es el tiempo solar verdadero, ¿no? Que hace una corrección en cuestión de si tenemos el horario de verano y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo podemos calcular. Para ello hay que calcular primero la ecuación del tiempo, y para calcular la ecuación del tiempo tenemos que calcular esta gamma, que también se calcula a partir de la n. Entonces calculamos gamma, que sería 110.46. La sustituimos aquí en la ecuación del tiempo, que eso está en minutos, me quedaría esto, y ya con la ecuación del tiempo, entonces ya podría calcular el tiempo solar verdadero, porque es la ecuación esa que considera el tiempo local, que son las 12 horas, ¿okay? La ecuación del tiempo entre 60, porque debe estar en horas, la longitud de Mérida, la longitud del meridiano, 15, que es formulita, y ya me quedaría el tiempo solar verdadero, que realmente es casi, pues muy similar, o sea, 12 con 12.068, 12 y unos minutitos más. Entonces, realmente a veces algunos lo que hacen es omitir esto, ¿no? Porque realmente es exactamente muy similar, ¿no? Sobre todo en países donde no afecta eso del horario de verano ni nada de eso. Bueno, por esta razón, entonces el ángulo horario quedaría, bueno, reemplazando los valores, quedaría menos 1.02, que el ángulo horario puede ser tanto positivo como negativo. Es positivo si se toma de cuando sale el sol hasta las 12, y de las 12 hasta que se pone es negativo. Entonces, calculando ahora, ya que tenemos el ángulo horario, podemos calcular el ángulo de incidencia, ¿no? Que se calcula de esta manera, que es por seno, coseno, y ya me quedaría un ángulo de incidencia de 8.78 grados, que si se dan cuenta, pues es un valor pequeño, o sea, 8 grados pues es muy pequeño. Lo ideal sería que fuera 0, ¿no? Si fuera 0, es que los rayos del sol serían completamente perpendiculares con el CCP. Y ya está. Como ya tenemos el ángulo de incidencia, ya podríamos calcular la eficiencia óptica. Ahora bien, ¿qué me falta? ¿Qué otro parámetro hay que calcular? Bueno, hay que calcular también el factor geométrico, ¿no? Que el factor geométrico, como había comentado, se calcula considerando las sombras que se pueden hacer en el CCP por efectos del tubo, por efectos de la misma parábola, etc. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos el ancho de la parábola, ¿no? Por lo tanto, podemos utilizar esta formulita, ¿no? Porque esta formulita es para calcular el ancho, pero nosotros ya lo tenemos. Creo que aquí en el ejemplo no lo puse, debí ponerlo. Es un CCP que tiene un ángulo de borde de 90 grados. De 90 grados. Bueno, como tiene un ángulo de borde de 90 grados, entonces phi r es 90, ¿no? Por lo tanto, utilizando la formulita de la F, se puede calcular lo que es la distancia focal, que me quedaría 0.25 metros. Que aquí esto se puede notar enseguida. Luego recordaremos de geometría analítica que el foco pues, es un cuarto del lado recto. Bueno, el lado recto es 4 veces el foco. ¿Qué es el lado recto? Pues el lado recto viene siendo mi WA, porque sería la longitud de la parábola. Por lo tanto, la cuarta parte, siempre y cuando el ángulo de borde sea de 90 grados, la distancia focal va a ser la cuarta parte que el lado recto. Entonces, por esa razón, si el ancho mide 1 metro, pues la cuarta parte será 0.25, ¿no? Fácil. Y ya que tenemos la distancia focal, ya podremos calcular entonces el AE y el AB. Ahora bien, otra consideración, como el ángulo de borde es 90 grados, la altura de la parábola es igual al foco, o a la distancia focal, que eso ya lo había comentado. Por lo tanto, HP igual a F, y ya con esto ya puedo calcular AE, ¿no? Que se utilizaría esta formulita, y AB, que sería esta formulita, que es la que les había presentado en la clase pasada, ¿no? Y ya con estos dos valores, pues ya puedo sustituir para calcular AF, que es simplemente la suma de los dos,
y dividirlo entre el área de apertura, que es 2 metros cuadrados. Y ya con el área de apertura, pues ya tendría la F, que sería 0.25, que realmente es un parámetro, como es metro cuadrado y metro cuadrado, es un parámetro que no tiene dimensión. Ok, hasta aquí hay alguna pregunta o duda. Bueno, creo que el doctor Bastón sigue sin estar aquí, ¿verdad? Sí, no está aquí. Bueno, tampoco me respondió el WhatsApp, pero bueno. Entonces, ya con esta formulita calcularía la F, que ya tendría casi todo. ¿Qué falta? Bueno, lo que faltaría sería calcular, es que aquí no sé por qué no lo puse. A ver, de un momento. Vale, ya vi qué pasó aquí. Aquí lo que faltó. Vale, ya vi qué pasó. Aquí parece que cuando pasé la diapositiva me comí una diapo. Porque si se dan cuenta, falta la diapo. O sea, que creo que sí, creo que la eliminé sin querer. Falta una diapo, que es la diapo donde se calcula la eficiencia óptica. Pero bueno, no hay ningún problema, ¿no? El factor de intercepción, bueno, aquí viene, es que sí no lo puse. Bueno, no pasa nada. Voy a improvisar aquí. Eficiencia óptica sería transmitancia por absorbancia. Te lo estoy escribiendo para no tardarme mucho y no ir a las ecuaciones y buscar el ¿cómo se llama? El letra en griega, ¿no? La reflectancia por factor de intercepción por 1 menos AF. Bueno, sería, sí, lo voy a poner AF, que sería el factor geométrico, por el coseno del ángulo de incidencia, ¿no? Creo que en la otra diapo, aquí ya les había puesto, ¿no? Los valores. Vamos a suponer que la transmitancia es igual a 0.95. La absorbancia, o bueno, más fácil, vamos a suponer que es un tubo que no tiene cubierta de vidrio, la absorbancia es igual, la transmitancia es igual a 1, la absorbancia es 0.95, la reflectancia de la lámina sería, podemos considerarlo como igual, 0.95. El factor de intercepción, ya saben que el factor de intercepción es una fórmula que es la integral de la función error, que es todo un rollo. De acuerdo a mi experiencia, lo podemos considerar como 0.92. El AF ya se calculó, que sería 0.25, si mal no recuerdo, ¿sí? Y el ángulo de incidencia, pues sería coseno. ¿Cuánto me quedó el ángulo de incidencia? 8.78. Esto no sé cuánto da, pero ahorita lo voy a descubrir. .98. Sí, si fuera 0 sería 1, lo cual sería excelente. Y ya con esto ya podemos calcular la eficiencia óptica, que lo voy a hacer en la calculadora. Sería 1 por .95 por .95 por .92 por 1 menos .25 por .98. Sería .61. De todos modos, en la otra diapo, me parece que antes de calcular la eficiencia térmica, parece que tengo esta diapo donde debo tener la eficiencia óptica, que ahorita lo voy a revisar. Bueno, vamos a quedarnos con este valor, ¿no? Pero creo que no es este. Bueno,
Requerimos realmente de estos 6 parámetros, como ya saben, para poder calcular la eficiencia óptica, que no es tan fácil, o sea, no es difícil, pero pues son otros parámetros extra que no lo consideramos en, en el colector solar, ¿no? Bueno, no sé si más o menos me expliqué con lo que quise hacer aquí, porque está un poco como si se me fuera esta diapo. Sí, sí, creo que sí, sí se Sí. entiende. Vale, sí, solamente es una multiplicación y pues ya está. Bueno, ahora sí voy a continuar con el ejemplo 2, que aquí ya empieza es el ejemplo de calcular los coeficientes de convección. Bueno, más que nada los coeficientes de los parámetros de pérdidas, ¿no? De calor, en este caso convección y radiación. Voy a comenzar con el de convección, que realmente bueno, relativamente fácil. Para ello necesito todos estos parámetros. La temperatura ambiente, vamos a suponer que es esta. La velocidad del viento, vamos a suponer que es esta. La viscosidad del aire, o sea, del aire del viento, que es esta. Recordar que estas propiedades se calculan a partir, en función de la temperatura del ambiente, ¿no? El número de Prandtl, la conductividad térmica y el diámetro externo del tubo, ¿no? 0.028. Con estos datos vamos a calcular el coeficiente de convección interna, perdón, externa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de Reynolds. Para calcular el número de Reynolds, tenemos que, podemos tomar la velocidad del viento, podemos tomar, bueno, tenemos que tomar la velocidad del viento, tomar el diámetro y tomar la viscosidad cinemática. Haciendo este cálculo nos quedaría este número de Reynolds y si regresamos a la diapo, a ver, creo que es esta, sí. Si regresamos a esta diapo, podemos ver que el número de Reynolds quedó entre este rango. Por lo tanto, vamos a utilizar este número de Nusselt para poder calcular posteriormente la HB. Bueno, no pierdan detalle, ¿no? Punto 683 Reynolds y luego Prime. Entonces voy a regresar rápidamente por aquí. A ver, aquí, en esta. Y reemplazando todos los valores, pues ya me quedaría un número de Nusselt de 27.67, que a su vez, reemplazando este valor en el HB, pues ya quedaría el HB, o sea, reemplazando la KB, el diámetro externo y el número de Nusselt, ya me quedaría HB igual a 25.4. Bueno, vamos con el otro ejemplo. En el otro ejemplo hay que calcular el coeficiente de radiación, HR. Aquí es el que lleva un poco más de pasos porque ya saben que hay que calcular primero la TR y la TR se calcula a partir de otro cálculo, ¿no? Que en este caso sería la HF. Entonces aquí les presento dos parámetros que solamente son los que vamos a utilizar, la emisividad y la constante de Stefan Boltzmann. Bueno, para llevar a cabo todo el cálculo, primero tenemos que conocer cuál es la temperatura del receptor. La temperatura del receptor se calcula, ¿no? A través, si recuerdan, a través de esta formulita, que a su vez necesito calcular T-out máxima y HF. ¿Por qué? Porque la eficiencia ya la tengo, la concentración no la tengo, pero la puedo calcular fácilmente, y la radiación me la deben proporcionar. Entonces, aquí va lo que sigue, ¿no? Para calcular esa temperatura necesito proponer, o al menos necesito saber los datos que están aquí. Y aquí les voy a presentar todos los datos. De hecho, miren, aquí está la eficiencia óptica que me quedó 0.78. Bueno, ese fue de la diapo que borré, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en este valor. Necesito la temperatura de entrada para la T-out. Necesito la eficiencia óptica, que ahí está aquí, el área de apertura, la radiación solar, el flujo másico, que sería equivalente a 3 litros por minuto, y el CP. Ya con esto fácilmente puedo calcular la T-out máxima, ¿no? Bueno, sustituimos los datos y ya me quedaría que T-out máxima sería 36.7. Aquí hay que prestarle mucha atención porque cuando yo calcule posteriormente la T-out, la normal, pues obviamente va a ser menor que la T-out máxima. Esta T-out máxima es una temperatura ideal en el cual no es la verdadera. ¿Por qué? Porque no estamos considerando las pérdidas, ¿no? Es como lo que les comentaba la vez pasada. Ahora bien, si ya tengo la T-out máxima, ya debería poder calcular la TR. ¿Qué me falta? Me falta calcular la HF.
y para calcular la HF me tengo que meter otra vez en el número de Nusselt y calcular Reynolds y bueno, hacer otra vez el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, para ello tengo que calcular previamente o tengo que saber cuáles son los parámetros termofísicos del agua, que en este caso nos interesa la viscosidad dinámica y la conductividad del agua, ¿no? Que, como les había comentado, se pueden obtener estos datos a la temperatura promedio, pero igual se pueden obtener a la temperatura de entrada, ¿no? Pues con la temperatura de entrada voy a las tablas o con una ecuación y ya calculo estos dos parámetros. Y ya finalmente se calcularía el factor de concentración, que esto se calcula fácilmente teniendo el ancho de la parábola y el diámetro externo multiplicado por pi, que me quedaría un factor de concentración de 11.4. Y ya con esto solamente queda por calcular el coeficiente de convección interna HF. Y para esto tenemos que calcular el número de Nusselt. Bueno, previamente tengo que saber otra vez el número de Reynolds del agua. Utilizo esta ecuación y ya con los parámetros que tengo aquí, calculo el número de Reynolds. ¿Qué pasa? Que el número de Reynolds se encuentra en un régimen transitorio. Por lo tanto, ya saben, con ese régimen transitorio es como si fuera un promedio, porque no es ni laminar ni turbulento. Entonces tengo que utilizar la ecuación del régimen transitorio, ¿no? Que es esta que está aquí. Para utilizar esa ecuación, tengo que saber cuánto vale el Xi, que sería esto, ¿no? Literalmente. Metemos Reynolds aquí y me quedaría una Xi de 0.64. Nulam automáticamente vale 4.36 y quedaría calcular Noturb, que se calcula metiendo 4000 como número de Reynolds, que sería con esta ecuación. Obviamente, para calcular esta ecuación, tengo que calcular el factor de fricción, que el factor de fricción se calcula a partir de esta ecuación. Bueno, además, necesito conocer cuál es el número de Prandtl, que sería 0.7, y de que estos valores no son del fluido, sino son del fluido, pero son específicamente para utilizar en el régimen turbulento, ¿no? O sea, se fijan automáticamente. Entonces, calculando el factor de fricción, me quedaría este valor, y ya calculando el número de Nusselt de régimen turbulento, me quedaría este valor. Por lo tanto, como ya tengo el turbulento, ya tengo el laminar, pues ya puedo calcular cuál es el del transitorio. ¿Cuál sería este? Bueno, estaría aquí. Se hace el cálculo respectivo y me quedaría 8.97. Por lo tanto, la HF sería reemplazando conductividad, diámetro interno y número de Nusselt, ya me quedaría 214.9. Que esto realmente no hay que asustarse porque estos valores siempre son muy altos, a diferencia del de convección, el de radiación, que es muy pequeño. Este tipo de coeficiente siempre es muy es elevado, ¿no? Entonces, ya con esto se terminaría lo que es la HF, y como ya tengo la HF, ya puedo calcular la TR. Ya tengo la TOUT máxima, sí, HF aquí está, eficiencia óptica, concentración y radiación solar. Reemplazando todo esto, me quedaría 73.9, que equivaldría a 347 Kelvin. ¿Por qué lo paso a Kelvin? Porque tengo que calcular a partir de este valor, tengo que calcular el coeficiente de radiación. Y ahí ya saben que todo tiene que estar en Kelvin para que no haya ninguna pérdida o confusión. Mejor todo lo pasamos a Kelvin. Bueno, y bueno, voy a hacer una pequeña pausa. A ver si... Creo que el docente se incorporó aquí, no. Me respondió, pero no parece que no. Sí, sí, él no iba a poder. Bueno, continúo entonces. Ya una vez teniendo esto, ya vamos a calcular el HR, que sería a través de esta ecuación, si recordamos. ¿Qué necesito? Es los datos que les puse anteriormente, ¿no? Que es la constante de Stefan Boltzmann, la emisividad del tubo receptor y el ATR, ¿no? Que realmente debe estar en Kelvin.
Muy bien, pues ya está. Sustituyendo todos estos valores, pues ya me quedaría 0.94, que como ven es muy pequeño, ¿no? Y la UL sería la suma de estas dos. Ojo, porque como dije anteriormente, este es un tubo desnudo, es decir, no tiene cubierta de vidrio. Si hubiera tenido cubierta de vidrio, tendría que calcular la radiación que va del tubo a la cubierta y de la cubierta al ambiente, ¿no? Entonces habría que modificar la ecuación como les presenté la otra vez. Pero pues para no hacer tan largo esto, para simplificarlo, pues dije es un tubo desnudo y hasta HB más HR sería UL, que sería este valor. Y pues ya está. Ya cuando, ya cuando vayamos a calcular ahora lo que viene es el calor útil, pues ya tenemos este valor, ¿no? Que realmente es muy importante, la UL, porque es el que me engloba todas las pérdidas de calor. Y ya está. Ahora procedemos a calcular el factor de remoción. Voy a calcular, se calcula el AR, que sería el área del tubo receptor, ¿ok? Y la KR, que sería la conductividad del tubo, que en este caso es dependiendo del material, si es acero, latón, cobre, aluminio, etcétera, ¿no? De las tablas. Calculamos el factor de eficiencia. Factor de eficiencia aquí está. ¿Qué necesito? Pues no necesito nada más que no conozca. Tengo UL, ya la tengo. Tengo HF, la tengo. DE, la tengo. DI, la tengo. KR, aquí está. Bueno, calculo el factor de eficiencia y ya con el factor de eficiencia calculo el factor de remoción, que también ya tengo todo. Tengo el flujo másico, sí. El calor específico, sí. El AR lo calculé. La UL la calculé previamente y ya está, ¿no? Entonces, procedo a calcular el factor de eficiencia, que sería, bueno, todo esto. Y quería 0.88. Recordar que este parámetro, entre más cercano a 1, es mucho mejor. Y el factor de remoción debe ser menor que el factor de eficiencia, lo cual me quedaría, bueno, haciendo todo este cálculo, me quedaría 0.87, lo cual está relativamente bien. Y ya finalmente, calculando el calor útil, pues sería con esta ecuación, ya tengo todo, tengo el factor de remoción, tengo la eficiencia, el área, la radiación, la R, UL, la TI, que la propuse previamente, y la temperatura ambiente, que la propuse igual previamente. Calculo el calor útil, despejo el calor útil de la ecuación QMCP delta T, y calculo la T out, ¿no? Que si comparamos este valor con la T out máxima, que no recuerdo dónde estaba, está por aquí, 36.7 T out máxima, T out normal 35.8, ¿no? Esto es, obviamente debe ser menor que la T out máxima por la misma razón de que esto ya considera las pérdidas y ya sería la temperatura real en la salida del tubo. Y ya con esto pues ya podemos calcular la eficiencia, ya tengo el calor, hacemos una división y listo, la eficiencia térmica. Bueno, hasta aquí, ¿hubo alguna pregunta o duda? Bueno, creo que todo está bien, ¿no? Todo bien y correcto. Como les había dicho, pues era nada más esa información para su, o sea, información adicional, ¿no? Para su conocimiento y como parte pues de la asignatura, ¿no? Eh, pues, si no hay preguntas, realmente este va a ser rápido. Me dice el doctor Anzán que le envíe el link, pero ya vamos a terminar. A ver. A ver, de un momento. Ok, creo que el doctor Bazán se va a conectar ahora. Bueno, no estoy muy seguro. Vamos a esperar un momento.
Ok, sí, el doctor Bazán me está diciendo que va a intentar conectarse para darles alguna indicación sobre la materia y por los sus reportes, pero me dice que va a intentar, parece que está en una sala de cómputo y no tiene la facilidad. Vamos a esperar un momento. Eh, bueno, antes de que se conecte, no sé si se va a conectar, pues creo que de mi parte sería todo. Realmente fue pues un gusto pues poder, bueno, trabajar, por así se podría decir, con estas clases de apoyo en esta materia con el doctor Bazán. Y pues nada, no solamente me queda decirles que éxito a todos en sus proyectos, en sus otras materias en general. Y pues ya saben, ¿no? Cualquier duda, ¿no? Ahorita sé que se tienen que enfocar en lo de sus proyectos, ya pues queda una semana, ¿no? Para que acabe todo esto. Entonces cualquier duda, pues ya sea que me pregunten a mí personalmente o al doctor Bazán, pues con gusto, ¿no? Los podemos apoyar. Así que, bueno, vamos a esperar un momento. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas Sí, tardes. se le escucha, doctor. Sí, muy bien, entonces, pues bueno, entonces una disculpa, tuvimos unos problemas de conexión aquí en la facultad. Creo que con esta clase que hizo el maestro Armando cerramos la materia. Tendrán ustedes una semana para trabajar los reportes de proyectos finales. Quisiera saber cómo van. Nadie se acercó a nosotros. Por lo tanto, estoy feliz porque pienso que va todo bien en el desarrollo de sus proyectos. Si tienen una duda cómo redactar su reporte final o algo así, adelante, ¿no? Quiero mencionar también que logramos con un equipo que ellos construyeron un colector y vinieron a la facultad, hicieron las mediciones, monitoreo. A rato en un WhatsApp voy a mandar algunas fotos para que vean que sí logramos la parte experimental también. Deseo que tengan unos proyectos finales y quedamos el 10 de diciembre en hora de clase para tener la defensa de su proyecto y entregarnos un reporte, ¿no? Voy a querer por grupo que me manden un link donde puedo ver las presentaciones de clase, las tareas de cada uno de ustedes.
en un folder del nombre de cada integrante, supone su tarea. La presentación de clase va a ser sola y una carpeta de proyecto donde tiene el documento y la presentación y el video de 10 o 15 minutos, la grabación de 10 minutos o 15 minutos de su tema, ¿no? Para que vemos, para que yo me siento con el maestro Armando a evaluarlos, ¿no? Eso lo tienen que hacer por grupo, un representante del grupo me lo tiene que mandar con copia al maestro Armando a mi correo con un link de Dropbox o Drive o lo que quieren ustedes, ¿no? Pero sí tiene que tener 3 folders, uno es de proyecto y que tiene el reporte y la presentación y el video. El otro es de las tareas, entonces cuando lo abro voy a ver folder para nombre de cada integrante y sus tareas, ¿no? Y uno que tiene nada más la presentación de clase que hicieron, ¿no? Un PowerPoint, llámale presentación en clase, y cuando lo abro es la presentación la última que presentaron en clase. Eso va a ser como, lo pongo yo como portafolio de evidencias de la materia, para que lo pueda dejar en mi archivo. Por favor, es importante. Sé que tenemos todas las tareas, tenemos todo. Hay algunos que no entregaron y desafortunadamente va a ser su calificación 0 en este rubro, pero cuento que podemos tener buena calificación en examen y por lo tanto sí hay que trabajar los proyectos para que puedan tener buenas calificaciones en la materia. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda sobre lo que comentamos? Yo tengo una pregunta específicamente, ¿qué debe llevar el reporte, el documento? Perfecto. Entonces, ¿podrías contactarme, porfa? Me tienes que decir el proyecto que tienen. Ah, ok. Para que yo recuerdo de qué se trata, ¿no? Entonces, me mandas tu presentación y ya interactuamos tú y yo, ¿no? Ok, gracias. Con el líder del grupo. Y te digo, por ejemplo, sé que la mayoría optaron por un reporte técnico de aplicación de sistemas en un caso, un proceso o algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un grupo que van a aplicar el análisis de sensibilidad. No sé si hay alguien de este grupo. ¿Eres tú de este grupo? No, el sensibilidad no soy yo. Ok, entonces, por ejemplo, este de análisis de sensibilidad me llama la atención porque es un tema de investigación donde van a comparar varios. Podremos hacerle un formato de un artículo científico, ¿no? De la revista de la facultad, y si marcha todo bien, podemos publicar este artículo como resultado. Y ahora ustedes, si van como reporte técnico sobre una aplicación, allá quizás buscaré en mi archivo un formato para que les orienta, ¿no? Pero tienen que contactarme, por favor. Si no me contactan, yo no puedo hacer nada. Y finalmente hacen todo lo que quieren y me decepciono a veces. No quiero eso, pero bueno. De todos modos me adapto a lo que ofrece, lo que entregan ustedes, ¿no? Pero vamos a hacerlo de la mejor forma. Interactúan, por favor. ¿Sabes? Sí. Claro, maestro. Muy bien, entonces, porfa, sé que no todos están conectados. Pasan la voz a sus colegas de lo que comentamos, ¿no? Un Dropbox que tiene que tener estos 3 folders, por favor. Es importante. Y eso se entrega antes de la hora de clase. Entonces tenemos la fecha límite el 10 en hora de clase, es decir, de 2 a 6 el viernes, ¿no? Este viernes que viene. El otro viernes, ¿no? Ese es el 10. Es la fecha límite de entrega de documentos. Bueno, está bien. ¿Otra pregunta más que sus colegas? Bueno, si no hay nada, yo esperaría que interactúen para que les pueda ayudar. Hay algunos equipos que sí me contactaron y compartí con ellos algunos archivos para que lo adapten a su caso.
Entonces falta algo que el resto. Bueno, con eso damos cerrada la materia. Espero que sea de su interés y agregó algo de su conocimiento. Y bueno, nos vemos el viernes para... yo en el WhatsApp voy a estar mencionando en qué día voy a estar llamándoles cada uno para darles su calificación o evaluación. Y si es necesario que nos reunimos el miércoles, no sé qué fecha es. Miércoles. A ver. Sí. Sí, está bien. Entonces, con los videos yo puedo evaluar y con el reporte técnico, dos elementos importantes de su PowerPoint. Con eso. Si tengo duda, entre el 10 y más o menos yo siento calificación el 15 o 16, ¿no? Es decir, tendré 4 o 5 días para ver. Si tengo alguna duda, voy a contactar a alguien específico. Voy a decir, representante de equipo tal cual y ya interactúo con él, por si hay que mejorar algunas cosas, ¿no? Tendremos quizás de lunes 12 hasta 16 jueves de interacción, posible interacción para mejorar la entrega, y el 16, yo siento, el viernes 16 siento calificación. Jueves 16 en la noche o viernes 17, ¿no? Cierro calificar porque es la fecha límite de subir calificaciones y cerrar semestre. Bueno, espero que estén bien, cuídense mucho y buen fin de semana y espero su interacción, ¿no? Cuídense, hasta luego. Gracias.